La actividad física regular es una parte importante en el control de la diabetes en niños y adolescentes con diabetes tipo 1. El aumento de la actividad física en niños y adolescentes con diabetes tipo 1 tiene un efecto beneficioso sobre el perfil lipídico, la función endotelial, la sensibilidad a la insulina, la calidad de vida y a su bienestar, por lo que debe fomentarse esta actividad. Sin embargo, los niños y adolescentes con diabetes tipo 1 a menudo no alcanzan los niveles recomendados con la actividad física. Incluso presentan niveles muy bajos cuando hacen esta actividad y plantean serios problemas de salud. Para hablarnos sobre este tema importante, me complace en presentar al doctor Julio Soto, que nos hablará sobre las diferentes modalidades de ejercicio y su impacto en la diabetes, así como el ejercicio de alta intensidad. El doctor Julio Soto es pediatra de la Universidad de Concepción y endocrinólogo pediatra capacitado en el Instituto de Investigación Materno-Infantil de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. Él es endocrinólogo pediatra actualmente en el Hospital Las Higueras Talcahuano y responsable del programa de diabetes infantil en el Centro Endocrinológico Pediátrico de la Clínica Sanatorio Alemán en Concepción. Es profesor del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina en la Universidad de Concepción. Y luego de esta presentación hablaremos también acerca de los diferentes tipos de diabetes y su papel en la diabetes. Las guías clínicas actuales para el manejo de la diabetes tipo 1 en niños recomiendan una dieta balanceada derivada de 3 macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, para permitir un crecimiento óptimo de nuestros niños y un adecuado desarrollo de los mismos. Las dietas bajas en carbohidratos y las dietas cetogénicas se están volviendo una opción cada vez más popular entre las personas con diabetes tipo 1, que buscan lograr un control glucémico óptimo. Para hablarnos de este interesante tema, me complace también en presentar a la nutricionista María Teresa Oneto de Chile. Ella es nutricionista del Departamento de Nutrición y Diabetes y Metabolismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y especialista en diabetes tipo 1. Coordinadora del programa educativo de bombas de insulina, docente del programa de especialización en enfermedades crónicas no transmisibles de origen nutricional de la Universidad de Chile. Además, es docente del Diplomado de Diabetes Mellitus para médicos de la Universidad Pontificia Católica de Chile y tutor del módulo de diabetes en el Diplomado de Nutrición Clínica para nutricionistas. También es coordinador y docente del curso de Tecnología de Diabetes de la Universidad Pontificia Católica de Chile. A ambos le damos la bienvenida. Bueno, en esta presentación voy a mostrar acerca del ejercicio, de diferentes modalidades de ejercicio y efectos en la diabetes y específicamente hablar del ejercicio de alta intensidad. La agenda de esta presentación es primero la relevancia del ejercicio en el manejo de los pacientes con diabetes tipo 1, los tipos de ejercicio y la fisiología. Vamos a hablar del entrenamiento de alta intensidad y las recomendaciones del manejo de glucosa durante el ejercicio. ¿Por qué este tema es importante para nuestros pacientes? Porque se sabe que los pacientes adultos con diabetes tipo 1, un 60% están obesos en estado de obesidad o sobrepeso. Un 40% tiene hipertensión, un 60% dislipidemia y la mayoría no está involucrado en actividad física en forma regular. Esto finalmente va a aumentar el riesgo cardiovascular y que finalmente va a gatillar en la muerte cardiovascular como la principal causa de muerte en los adultos con diabetes tipo 1. Esta es una estadística de Pittsburgh en donde se ve en las primeras columnas la información, los datos de los pacientes con diabetes y en las segundas columnas se ve la población de la misma edad, digamos, sin diabetes, en una población de comparación. Y vemos que son datos de pacientes de menos de 45 años, y vemos que el riesgo de mortalidad total es mayor en la población con diabetes, menor de 45 años, y el riesgo de mortalidad cardiovascular, como ustedes pueden ver, es mucho mayor en la población con diabetes tipo 1. Ahora,
¿Cuál es el tratamiento habitual de la diabetes? Nosotros sabemos que es el tratamiento con insulina y el manejo de la alimentación. No obstante, ya en los años, la década del 50, Joslin introdujo también la importancia del ejercicio como un tercer pilar en el manejo de la diabetes de nuestros pacientes, y él manifestaba que este ejercicio podía ayudar a los pacientes a mejorar el perfil de riesgo cardiovascular, mejorar su control metabólico y reducir las complicaciones crónicas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del ejercicio en diabetes? Primero, los estudios en niños no son tan categóricos con respecto a la disminución de la hemoglobina glicosilada, pero sí se ve como una inclinación a la mejoría. Pero recordar que los estudios no son bastante heterogéneos, hay estudios bien diferentes de acuerdo a número y a modalidad de ejercicio, entonces aún no se puede ser tan categórico en esa variable. También reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, hipertensión, cáncer de colon, obesidad y osteoporosis, incrementa la expectativa de vida general, incrementa el rendimiento cardiovascular, el estado muscular y la flexibilidad, incrementa la sensibilidad a la insulina y aumenta la autoestima y el bienestar general. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Que son un poco los temores de los pacientes: la hiperglicemia, la hipoglicemia, las lesiones musculoesqueléticas, los accidentes cardiovasculares y el deterioro de complicaciones como retinopatía y nefropatía, que se pueden afectar sobre todo en modalidades de ejercicio que aumentan la presión arterial. Entonces, tenemos que, en este estudio en pacientes jóvenes con diabetes, se vio que la actividad física en estos 10 estudios randomizados, controlados, podía disminuir la hemoglobina glicosilada en 0,85 puntos. Y cuando era mejor la disminución de la hemoglobina en aquellos estudios que tenían programas que duraban más de 3 meses, que tenían una frecuencia de más de 3 veces por semana, una duración de más de 60 minutos por sesión, y que utilizaban ejercicio aeróbico y anaeróbico en forma combinada. En este otro metaanálisis en niños y adolescentes, vemos que en 7 estudios randomizados controlados que fueron seleccionados, vemos que la mejoría en el control glicémico se dio en uno de los estudios. En el perfil lipídico en 3 estudios, en la calidad de vida en un estudio, en el estado físico en 3 estudios, y no hubo mejoría en la composición corporal ni en el peso. Y vemos que también hubo un beneficio mayor en aquellos programas que duraban más de 24 semanas, más de 2 veces a la semana, y que combinaban ejercicio aeróbico y anaeróbico y que eran supervisados. Vemos que existen en reportes, tanto en adultos como en niños, de barreras hacia la vida, digamos, con actividad física. Entre ellas, tanto en niños pequeños como en mayores, el temor a la hipoglicemia es una cosa que destaca siempre, y también la pérdida del control de la estabilidad de sus glicemias también, en torno al ejercicio. También vemos que condiciones como la temperatura externa o bajo nivel de estado físico también puede influir, por ejemplo, en los niños más grandes. Y llama la atención que en este estudio reportan que, a pesar de que tenían una motivación importante por parte del equipo médico y por parte de los profesores de educación física de los niños para realizar ejercicio, los padres mostraban altos índices. Ahí ustedes ven un 88% de los niños pequeños y un 91% de los padres, los niños más grandes, no motivaban a los niños a realizar actividad física, lo que se sabe que es un factor clave tanto en el manejo general de la diabetes como para motivar al ejercicio. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de ejercicio en los niños? En la población pediátrica se recomienda al menos 60 minutos de actividad física por día, incluyendo al menos 20 minutos de ejercicio de moderada o vigorosa intensidad, y que debe incluir fortalecimiento muscular y óseo también.
Y la recomendación de ejercicio en niños con diabetes tipo 1 es la misma que sus pares sin diabetes. Ya, en este estudio nosotros vemos que los pacientes con diabetes tipo 1, a diferencia del grupo de pares con el que fue comparado, tienen menores niveles de estado físico en varios test a los cuales fueron sometidos respecto de sus pares, y vemos que en este estudio el único parámetro metabólico que tuvo relación con la capacidad física, digamos, el único parámetro físico, digamos, que tuvo relación con la capacidad metabólica fue el VO2 max. Entonces, los pacientes, y hubo un grupo de pacientes que tuvieron menor rendimiento en este parámetro, que fueron las mujeres, a medida que aumentaban edad, que tenían pliegues más aumentados, que tenían menores niveles de actividad física y que tenían menos control metabólico. Esos se asociaban a menor VO2 max y a peor, digamos, control metabólico medido por hemoglobina glicosilada. En general, este factor, esta medición de capacidad aeróbica aumenta con ejercicios aeróbicos. Por lo tanto, basado en este estudio, se recomendaba que los niños realizaran este tipo de ejercicio. Ahora sabemos, como les comenté inicialmente, que los pacientes con diabetes tipo 1 tienen varios factores de riesgo cardiovascular, que aumentan el riesgo de esta enfermedad cardiovascular. No obstante, podemos disminuir este riesgo a través de optimizar, por supuesto, su manejo habitual de la diabetes y también incorporar la actividad física a su manejo. Y se sabe que que el ejercicio puede ayudar a disminuir las complicaciones incluso a futuro en los pacientes con diabetes tipo 1. En este estudio vemos cómo se reportó en hombres que aquellos que realizaban actividad física durante la adolescencia y que realizaban más horas de actividad física por semana tuvieron menor riesgo en la adultez de progresar con complicaciones de diabetes como neuropatía y nefropatía. En las mujeres no se vio este mismo efecto. Y vemos que la actividad física es importante para reducir el riesgo de mortalidad cardiovascular, esto en población general, que puede reducirse hasta un 35% en población físicamente activa, y dentro de todas las causas de mortalidad se puede reducir hasta un 33% de la mortalidad en población físicamente activa. Entonces, ahora, ¿cuáles son los tipos de ejercicios? Fundamentalmente podemos catalogarlos dentro de tres grupos. Están los ejercicios aeróbicos, que son estos ejercicios que no están digamos, en la capacidad máxima, están alrededor del VO2 max, digamos, de 50 o menos, que son más constantes, más prolongados, y estos ejercicios tienden a disminuir la glicemia en los pacientes con diabetes. Existen también los ejercicios anaeróbicos que por ejemplo son ejercicios de fuerza, como ahí ustedes ven, levantar pesas, las artes marciales, y esos ejercicios tienden a aumentar la glicemia en los pacientes con diabetes. Y existen otro tipo de ejercicios que son mezclados, que combinan estas dos modalidades de ejercicio. Por ejemplo, los ejercicios de equipo, como el básquetbol, el fútbol, que se asocian a estabilización de la glicemia de los pacientes con diabetes al combinar estas dos modalidades. Por lo tanto, ambos ejercicios son recomendados en pacientes con diabetes. Lo ideal sería como combinarlo. Acá vemos que en condiciones, cómo actúa el ejercicio en la glicemia en condiciones de personas que no tienen diabetes. Lo primero es que frente al ejercicio se suprime la producción de insulina. Y esto por estímulos simpáticos deferentes al páncreas. Y por otra parte aumentan las hormonas de contrarregulación, porque recordemos que el ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina, que finalmente va a ser importante para aumentar el depósito de glucosa a nivel muscular, y también activa mecanismos que no son dependientes de insulina
para la captación de glucosa a nivel muscular. Por ejemplo, el transporte de los transportadores GLUT4 a la membrana, que aumenta la absorción de glucosa. Entonces, todo eso va a llevar a que finalmente pueda disminuir la glicemia, pero con el concomitante aumento de la hormona de contrarregulación se mantiene la glicemia. Recordemos que esta hormona estimula la liberación de glucosa, por ejemplo, a nivel hepático, las catecolaminas, las hormonas de crecimiento. Por otro lado, tenemos que en pacientes con diabetes se puede producir una hipoglicemia. Muchas veces en los pacientes con diabetes los ejercicios no son programados, por lo tanto, ellos están en un estado que no es la condición de una insulina, digamos, basal, sino que están con insulina activa después de una comida, por ejemplo, entonces ya están con niveles de insulina un poco más altos, y tienen, por otra parte, las hormonas de contrarregulación no siempre aumentan porque, por ejemplo, tuvieron una hipoglicemia reciente previa que agotó sus reservas de adrenérgicas, por ejemplo, y finalmente no van a aumentar estas hormonas de contrarregulación. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Que este depósito de glucosa a nivel muscular en condiciones de ejercicio que no alcanzan un umbral anaeróbico va a ser mayor en estos pacientes con diabetes tipo 1, porque van a tener esta insulina mayores de nivel de insulina, digamos, circulante, y por otro lado van a tener una menor producción endógena, menor liberación de esta glucosa a nivel corporal, producto de esta falla en la contrarregulación. Entonces, finalmente vamos a tener un mayor riesgo de hipoglicemia. Y por otro lado, los pacientes con diabetes también pueden, durante el ejercicio, desarrollar hiperglicemia. Y esto en condiciones en donde porque no tienen una suficiente nivel, digamos, dosis de insulina, o porque hay algunos ejercicios que aumentan más las hormonas de contrarregulación, como los que superan el umbral anaeróbico, digamos que son ABO2 max, que son sobre el 60% de la capacidad aeróbica del individuo, y esto va a llevar a que por la liberación de estas hormonas de contrarregulación en pacientes que no son diabéticos aumenta la glicemia, y esto va a estimular también a la mayor liberación de insulina, que finalmente va a controlar la glicemia y llevarla a un rango normal. ¿Y qué pasa en los sujetos con diabetes tipo 1? La insulina, digamos, esta actividad va a llevar a un aumento de la glicemia, pero no va a haber una concomitante aumento en la producción de insulina. Por lo tanto, se va a mantener esta hiperglicemia a menos de que el paciente corrija con un bolo de insulina. Entonces, ahora, ¿en qué consisten estos ejercicios de intervalos de alta intensidad? Consisten en ejercicios que alternan periodos de ejercicio que son vigorosos y periodos de recuperación a niveles de actividad que son de intensidad leve a moderada. Por lo tanto, estos periodos de ejercicio vigoroso duran entre 20 a 4 minutos, intercalados con estos periodos de descanso o de ejercicio que es menos intenso, y se pueden desarrollar hasta 10 ciclos de este tipo de ejercicios. ¿Cuáles son los beneficios que ha mostrado este tipo de entrenamiento? Es que aumenta la capacidad del músculo, oxidativa del músculo en los pacientes con diabetes tipo 1, disminuye los índices de utilización de glicógeno, lo que podría proteger contra la hipoglicemia después del ejercicio, la hipoglicemia nocturna, por ejemplo, disminuye la reducción en la glicemia, porque recordemos que esto utiliza ejercicios de resistencia, que cuando son mezclados o hechos antes de un ejercicio aeróbico, permiten que la glicemia se mantenga estable, y también tiene cambios positivos en la función vascular, con mejoras en la rigidez, digamos, arterial, medida por la velocidad de onda del pulso aórtico, y por mejoría en la función endotelial.
En este estudio de HIIT en adultos, vemos que aquí se sometieron dos grupos de adultos. Un grupo se sometió a HIIT y otro grupo a ejercicios de moderada intensidad que fueron continuos 3 veces a la semana, y vemos que ambos grupos tuvieron mejoría en su capacidad aeróbica medida por el VO2 max. Y no obstante, vemos que los pacientes con HIIT tuvieron durante las sesiones de entrenamiento una menor variabilidad en la glicemia. Si ustedes se fijan, se mantuvo la glicemia bastante estable, a diferencia de los pacientes con ejercicios de moderada intensidad, en donde hubo una disminución de la glicemia posterior a estas sesiones del entrenamiento, que fue importante. Ahora, otros estudios en HIIT, también en adultos, no hay estudios en población pediátrica. Vemos en este estudio de Scott, en donde se hizo un entrenamiento HIIT que fue supervisado virtualmente. Digamos que la supervisión aquí fue a través del uso de pulsómetro, en donde los investigadores revisaban los datos del pulsómetro y mandaban feedback cada 2 semanas a los pacientes. A los pacientes se les dio un listado de ejercicios a realizar, y ellos tenían que escoger grupos de estos ejercicios para realizar sus entrenamientos en cada sesión, sin supervisión, digamos. Este estudio duró 6 semanas y fue de HIIT de 1 minuto por 1 minuto, de 1 minuto de ejercicio vigoroso con uno de baja intensidad, 3 veces a la semana. Las sesiones duraron de 12 a 20 minutos. La adherencia de las sesiones fue bastante buena, fue 95%, y acá no se usó monitor continuo de glicemia. Sí, los pacientes se medían glicemias capilares, y la glicemia capilar no cambió desde la glicemia antes del ejercicio a 1 hora post ejercicio, y sí tuvieron una mejoría en el VO2 max, y tuvieron una disminución de las dosis de insulina de un 13%, que fue en base a insulinas rápidas que tuvieron que hacer ajuste durante el periodo del ejercicio. Este estudio mostró en el fondo que ejercicio realizado desde la casa, supervisados, podía ser útil en el control de los pacientes con diabetes. Y este otro estudio de Lee, que se hizo en adultos con sobrepeso o obesidad con diabetes tipo 1, fue un diseño cruzado, digamos, en donde se intervino primero un grupo, después el otro, en donde fue de duración de 12 semanas, de 4 minutos del ejercicio intenso, y de 3 veces a la semana. Las sesiones duraron 33 minutos. En este estudio no se mostró una mejoría, digamos, la hemoglobina glicosilada en el grupo general, pero sí aquellos que tuvieron adherencia a los entrenamientos de más del 50%, hubo una disminución en la hemoglobina glicosilada. En este entrenamiento habían algunas sesiones que eran supervisadas y otras que no, eran desde el domicilio. Ya no hubo diferencia en este entrenamiento en las dosis de insulina, en hipoglicemia, por el monitoreo continuo, ni en la presión arterial, ni en el perfil lipídico, ni en la composición corporal. Y quiero tomarme unos minutos para mencionar acerca del manejo de las glicemias durante el ejercicio, que es bastante desafiante en los pacientes con diabetes tipo 1. Esto es importante para esto hacer un balance entre lo que es ingesta de carbohidratos previa al ejercicio, durante el ejercicio, ajuste de dosis de insulina, y para todo eso se requiere una educación de parte del personal de salud, y por otro lado el uso de tecnología es de mucha utilidad en el manejo de las glicemias también durante el ejercicio. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la ISPAD respecto al manejo de la glucosa? Ellos recomiendan que actividades cuando duran más de 30 minutos, uno debería disminuir la entrega de insulina o las dosis de insulina, o ajustar la ingesta de carbohidratos, desde 0,2 hasta incluso en ejercicios que se prolonguen ya más de 1 hora, hasta 1 gramo por kilo por hora. La insulina no debería ser inyectada en el sitio que va a estar involucrado en la actividad muscular. Para los usuarios de bomba se puede indicar una suspensión de la bomba o una basal temporal,
al menos 90 minutos antes del ejercicio, en caso que tengan altos niveles de glicemia antes, durante o después del ejercicio. Uno podría tratar con un bolo de corrección, pero a un 50% de la dosis que habitualmente le corresponde al paciente. Y para reducir el riesgo de hipoglicemia nocturna, ellos recomiendan, por ejemplo, bajar en los pacientes con bomba el uso de una basal temporal el tiempo de dormir por 6 horas, reducir a un 20%, y en los pacientes con múltiples dosis, uno pudiera disminuir la dosis de basal de ese día, pero recordemos que como los adolescentes tienden a no hacer estos ejercicios tan programados, otras opciones podría ser reducir los bolos post ejercicio o consumir un snack con carbohidratos al momento de ir a dormir. Ahora, siempre es importante recalcar a los pacientes que se tienen que medir la glicemia antes del ejercicio, y en caso de que la glicemia sea menos de 125 miligramos por decilitro, tienen una indicación de una ingesta de carbohidratos entre 10 y 20 gramos. En caso que la glicemia entre 125 y 250 miligramos por decilitro, puede iniciar la actividad física sin ninguna intervención adicional, y cuando la glicemia es más de 250, ahí sí o sí se recomienda medir los cuerpos cetónicos, que si son más de 0,6 milimoles por litro, ahí se recomienda, recordemos, inyectar un bolo de corrección, o si es más de 1, digamos, ahí no estaría contraindicado el ejercicio hasta después de la corrección. También el año pasado se publicó el consenso del uso de monitoreo continuo de ejercicio de glicemia, digamos, durante el ejercicio en los pacientes con diabetes tipo 1. Y para el uso de las recomendaciones para el manejo de las glicemias, es importante primero categorizar el nivel de actividad física del individuo, porque los pacientes que desarrollan mayor cantidad de actividad física, que por ejemplo más de 2 veces a la semana, más de 45 minutos por sesión, estos pacientes se catalogan como pacientes altamente activos, digamos, físicamente, y tienen menor riesgo de hipoglicemia porque su cuerpo ya está más adaptado al ejercicio. Y también para evaluar el riesgo de hipoglicemia se usan en los adultos, recordemos los scores de hipoglicemia inadvertidas, como el score de Clark, y eso los puede catalogar si es que resulta elevado, en alto riesgo de hipoglicemia, o los niños también, si tenemos el antecedente de hipoglicemia severa en los últimos 6 meses, lo cataloga de alto riesgo de hipoglicemia, o con el uso de la información que nos provee el monitor continuo. Si el paciente tiene entre 4 y 8% de tiempo bajo rango, eso lo cataloga dentro de un moderado riesgo de hipoglicemia, o si tiene más de 8% en un alto riesgo de hipoglicemia. De acuerdo a esto, nosotros categorizamos a los pacientes en 3 grandes grupos. En los pacientes que tienen bajo riesgo de hipoglicemia, moderado y alto riesgo de hipoglicemia, que son los pacientes que no tienen antecedentes de ejercicio y que son los pacientes que tienen mayores tiempos en hipoglicemia o antecedentes de hipoglicemia severa. Estos pacientes uno los va a querer manejar durante el ejercicio en rangos de glicemia un poco más elevados. Por lo tanto, la ingesta de carbohidratos van a ser también recomendados a rangos de glicemia un poco más elevados, a diferencia de los pacientes que se ejercitan o que tienen menos riesgo de hipoglicemia, en donde uno los va a manejar en rangos de glicemia más bajos, y por ende también las recomendaciones de ingesta de carbohidratos van a ser en rango de glicemia más bajo. Y también recordar que cuando la glicemia está muy elevada hay que chequear los cuerpos cetónicos, y también en algunos casos puede estar contraindicado el ejercicio o habría que retrasarlo después de la corrección. Actualmente con un grupo nos encontramos investigando los efectos metabólicos del ejercicio de alta intensidad en adolescentes con diabetes tipo 1 en la ciudad de Concepción y Talcahuano, con nuestros pacientes de los hospitales, en donde vamos a someter a los pacientes a un entrenamiento durante 3 meses, donde van a tener 2 fases de este tipo de entrenamiento. La fase inicial, que va a tener una intensidad al 60-75% del VO2 max, y la fase de mejora al 75-85% del VO2 max.
Bueno, este es un video que muestra un ejemplo de una de las rutinas que van a realizar los adolescentes durante los 3 meses de entrenamiento. Y vemos que, bueno, estas sesiones van a ser supervisadas vía telemática por la plataforma Zoom, siempre bajo el soporte también del equipo médico que va a estar presente en cada uno de los entrenamientos. Los pacientes van a estar usando monitor continuo de glucemia y que va a ser, que se les va a proveer también durante estos 3 meses para el manejo siguiendo las recomendaciones que yo les mostraba de monitoreo continuo y ejercicio. Y por lo tanto esperamos también contarles más adelante acerca de los resultados de nuestra intervención. Como conclusiones, debido a que el ejercicio disminuye el riesgo cardiovascular, debe ser parte del tratamiento de nuestros pacientes con diabetes tipo 1. Las recomendaciones de actividad física en los pacientes con diabetes tipo 1 es la misma que en la población de pares. Recordar que están recomendadas ambas modalidades de ejercicio, aeróbico y anaeróbico, en los pacientes con diabetes tipo 1, pero la evidencia actual muestra que modalidades que combinan ambos tienden a disminuir menos la glicemia durante los entrenamientos, y un ejemplo de esto es el ejercicio intervalos de alta intensidad. Estudios recientes han sugerido que estos ejercicios que son monitorizados virtualmente son seguros, efectivos y aceptables, una aceptable estrategia para apoyar y para motivar el ejercicio de nuestros pacientes con diabetes. Existe falta de estudios de esta modalidad en adolescentes, lo que mostré solo en adultos, y se ve que en realidad es bastante seguro en cuanto al manejo de su glicemia y tiene buenos resultados metabólicos y físicos. Y bueno, la tecnología en diabetes sabemos que nos ayuda a realizar el ejercicio en una forma más segura porque nos permite guiar las dosis de insulina y los ajustes de hidrato de carbono. Muchas gracias por escuchar esta presentación y estaré atento a cualquiera de sus dudas. Hola, muy buenas tardes. Antes que todo, quería agradecer al comité organizador por invitarme a dar esta presentación sobre los distintos tipos de dietas y su rol en diabetes. Cuando partí haciendo esta presentación, lo primero que pensé, dije, ¿por qué existen tantas modas? ¿Por qué los últimos años ha sido un boom? Y finalmente va muy relacionado a que estamos en una sociedad de muchos cambios, existen muchos movimientos sociales, existen movimientos como Night Scout o We Are Not Waiting, que nace una iniciativa de un grupo de papás que quieren mejorar el tiempo en rango de sus hijos y las tecnologías son muy caras o no encuentran las disponibles y empiezan a crear nuevas tecnologías. Existen niños y adultos veganos o vegetarianos que están mucho más conscientes del cambio climático y de cómo la alimentación de nosotros afecta en el mundo. Entonces, existen estos movimientos que finalmente se traducen en una búsqueda de dietas o formas de alimentarse distinto. Si hablamos de la evidencia que hay sobre todo esto, es un tsunami y la evidencia es muy pequeña, por lo tanto siempre recibimos muchos pacientes con muchas dudas sobre estas dietas y la evidencia no nos acompaña tanto. Entonces vamos a revisar un poco de lo que hay. Vamos a ver la historia de la nutrición y diabetes muy cortito, y además los distintos tipos de dietas como restringida en carbohidratos, cetogénicas, bajo índice glicémico y ayuno intermitente, y un poco de experiencia de vía real. En la historia de la nutrición y diabetes sabemos que las dietas bajas en carbohidratos y restrictivas era la forma de tratar la diabetes antes de que se descubriera la insulina. En 1920 se descubre la insulina y se empiezan a incorporar muy de a poco los carbohidratos, y ya en 1971 la ADA da esta recomendación de un 45% del valor calórico total proveniente de carbohidratos, y que es la que estamos usando hasta el día de hoy. Por lo tanto, si nosotros calculamos, llevamos 50 años con la misma recomendación de carbohidratos. Y quizás es momento de empezar a plantearse que existen otros tipos de dietas en relación a las cantidades. ¿Qué dice la ISPAD? En el 2018
misma recomendación, que la cantidad de carbohidratos debería ser entre un 45 y un 55%, y lo más importante de esta guía, que es la parte que a mí más me gusta, es que la alimentación debe ser individualizada y adaptada a la realidad cultural, étnica y las tradiciones familiares y el entorno en que viven. Entonces, tenemos que estar preparados para poder aconsejar a las familias que piden también dietas distintas dependiendo de sus tradiciones. ¿Qué es una dieta restrictiva en carbohidratos? Que es la primera de las dietas que voy a ver. No existe un consenso real de alguna sociedad. La Asociación de Diabetes Australiana tiene una postura frente a estas dietas, pero no hay nada escrito en guías. Este paper del 2019 categoriza que es una dieta alta en carbohidratos, que es más de un 55% del valor calórico total, una media en carbohidratos, un 45%, que es relacionado a lo que recomienda la ISPAD, baja en carbohidratos menos de un 26% y muy baja en carbohidratos menos de un 10%, y también hace una relación a los gramos por edad. Si nosotros vemos gráficamente qué significa esto, a un niño de 6 años que consume una dieta muy baja en carbohidratos, al día yo podría darle un yogur y un plátano, por lo tanto todo el resto de las frutas, verduras, cereales quedan excluidos, y si uno lo ve gráficamente es muy poco, y además el balance que hacen es todo el resto de los macronutrientes tienen que provenir de grasas y proteínas. Y en un adolescente que hace una dieta muy baja en carbohidratos, yo podría darle al día una taza de arroz, por ejemplo, con un yogur. Y eso también, todo el resto de los macros de grasas y proteínas. Se han hecho revisiones sistemáticas de los estudios que hay de dietas bajas en carbohidratos. En el 2017-18 se hizo uno que incluyó 70 estudios y finalmente pudo analizar solamente 9. Lo que trataban de buscar en este review sistemático era cantidad de la hemoglobina glicosilada, si habían diferencias, dosis de insulina, eventos de hipoglicemia severa. De los 9, solamente 8 mostraron reducción en hemoglobina glicosilada, pero solo 3 mostraron diferencias significativas en la cantidad de hemoglobina glicosilada. Cabe destacar que los estudios son muy diferentes unos de otros, por lo tanto, solamente 2 de los estudios analizados tenían grupo control, el resto no tenían grupo control, y si se fijan, comparan dietas de 200 con 300 carbohidratos, mientras que otro compara dietas de 30 gramos de carbohidratos, otras de 75, entonces los estudios eran muy heterogéneos entre sí. En relación a la cantidad de insulina de los estudios que pudieron analizar, solamente 2 estudios mostraron que efectivamente con dietas bajas en carbohidratos disminuían las dosis de insulina, pero nuevamente un estudio era 87%, 87 gramos de carbohidratos al día, y otro comparaba 100 gramos de carbohidratos versus 200. Entonces, no se pueden sacar conclusiones de un review sistemático con estudios tan heterogéneos. El de los estudios que analizaron, 2 estudios mostraron hipoglicemias severas, eventos de hipoglicemia severa. Otro review sistemático que se hizo, fueron 24 estudios los analizados, y buscaron todos aquellos que fueran menos de un 45% del valor calórico total proveniente de carbohidratos, y los dividieron en 3 áreas: dietas moderadas, bajas y muy bajas, y analizaron los estudios en base a dosis de insulina, triglicéridos, colesterol total y hemoglobina glicosilada. 2 estudios, uno que también mostré anteriormente, presentaron menor tiempo en 54 miligramos por decilitro en dietas moderadas en carbohidratos, y reportaron bajas unidades de insulina y hemoglobinas alrededor de un 7 a 7,5%. Y en dietas muy bajas en carbohidratos, las hemoglobinas glicosiladas todas se mantuvieron bajo 7. Si se fijan, estudios en población pediátrica, hay exactamente, tienen Ns de 1, algunos. Existe un gran estudio del ENERGY del 2018, pero que es una encuesta que se hizo a través de una comunidad online que tiene 316 pacientes, pero es autorreportado, por lo tanto, no podemos considerarlo para poder sacar conclusiones. También se hizo otro estudio en el 2018 que se presentaron 5 case reports de dietas bajas en carbohidratos en niños con diabetes tipo 1. Les quería mostrar solamente 2. Este es el caso de una niñita de 12 años que estaba con 50 gramos de carbohidratos día a los 12 años y un colesterol total de 5,7. A los 13 años había disminuido más aún su cantidad de carbohidratos, de 50 pasó a 20 gramos al día, muy presionado por la familia.
reportaba baja energía en general durante el día, miedo a hipoglicemias, sus hemoglobinas habían pasado de 6 a 8 y presentaba amenorrea secundaria. A los 14 años se hizo consejería y la niña decide volver a 120, 140 gramos, porque explica que la dieta finalmente no era para ella, y ahí su ciclo menstrual vuelve a la normalidad, y si se fijan las curvas de peso y de talla durante los dos tiempos. En ese caso pudieron volver a una dieta baja en carbohidratos en vez de muy baja. En este otro caso, era una niña a los 4 años inició una dieta baja en carbohidratos, menos de 40 gramos de carbohidratos al día, por 8 años, y sus hemoglobinas durante todo este periodo siguiendo este tipo de dieta eran 8%. A los 11 años el equipo la vuelve a ver con hemoglobina 8,6, usando 0,7 unidades de insulina por kilo, con retraso en el crecimiento, y su edad ósea se había disminuido en 2 años. De la mayoría, de los 5 case reports que presentaron, 3 presentaban alza en el colesterol también. En base a esto, que existen case report o análisis aislados, el grupo de Barbara Davis presentó esta presentación, este paper este año, porque se vieron enfrentados a que tenían que tratar a una niña con diabetes tipo 1 y además con epilepsia, y vieron que no existía un protocolo de cómo poder tratarla. Y crearon un protocolo para cuando los pacientes preguntan o consultan por estas dietas. Entonces, si un paciente quiere probar una dieta baja en carbohidratos o la familia reporta que el niño está comiendo menos de 100 gramos de carbohidratos al día, que eso es lo que generalmente pasa, los pacientes llegan comiendo esta dieta sin haber consultado antes al equipo médico, lo que se hace es que se les hace una educación con la nutricionista y siempre se les va a recomendar una dieta balanceada y de bajo índice glicémico como primera línea de tratamiento. Si la familia decide continuar con la dieta baja en carbohidratos, se hace una evaluación y se miden cetonas por una semana en ayuna. Si las cetonas son menores a 1, se siguen agendando controles con nutricionista periódicamente. Si las cetonas son mayores a 1, se hace todo un estudio paralelo para poder ir viendo crecimiento, peso, talla, y se discuten todas las partes, las barreras sociales, como la adaptación con los niños, etc. Me parece muy interesante esto, que los equipos podamos tener protocolos cuando un paciente venga y nos diga, bueno, yo quiero este tipo de dieta o estoy siguiendo esta dieta. Existen estudios también en el 2019 que explica también todo el riesgo de las dietas muy bajas en carbohidratos. Existen riesgo en unawareness de hipoglicemia, mayores excursiones glicémicas debido a que hay más hipoglicemias, existe un exceso de grasa en compensación de comer menos carbohidratos, lo que lleva a una hiperlipidemia, déficit de energía en general, lo que finalmente hace que los pacientes vayan bajando de peso, y eso es un círculo vicioso con todo lo que es como el aislamiento social y generar desórdenes alimenticios. Sabemos que en diabetes tipo 1 existen trastornos de la conducta alimentaria, son muy marcados también en relación a las dosis de insulina, a omisión de dosis de insulina. Entonces, es un tema muy delicado también a tratar con adolescentes cuando existen rasgos de la conducta alimentaria. Y también se ha reportado baja respuesta a glucagón y déficit de nutrientes de fibra, hierro, vitamina B6 y iodina. Además de esto, de los efectos como los riesgos que los conocemos, sobre todo en la población pediátrica, se han hecho estudios en adultos, que es la mayoría que hay, para también evaluar. Este estudio se publicó este año, es un estudio muy cortito, con 15 pacientes, pero lo que hicieron fue comparar 3 tipos de dieta, y era el monitoreo de glucosa continua, que eso es lo que falta finalmente, estudios con monitoreo de glucosa continua que nos puedan decir qué impacto tienen las dietas en el tiempo en rango. Entonces, comparar una dieta estándar de 55% de carbohidratos con 20 gramos de fibra cada 1000 kilocalorías, comparar una dieta alta en proteína y baja en carbohidratos, es decir, 20 por ciento de carbohidratos, 40 de proteína y 40 de grasa, y una dieta mediterránea de 40 gramos de carbohidratos, 25 gramos
por 1000 kilocalorías de fibra y 25 gramos de proteína y 35 de grasa. Y lo hicieron en 15 adultos, y evaluaron el tiempo en rango de estos pacientes, y vieron que las dietas altas en proteína y bajas en carbohidratos tienen mayor tiempo en rango que la dieta mediterránea y la dieta estándar. Asimismo, pudieron ver el coeficiente de variación y vieron que una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas tiene un coeficiente de variación de un 36%, que eso está de acuerdo a las recomendaciones actuales, y la dieta estándar tiene un 41% de variación versus la mediterránea un 38%. Entonces, estos son los pocos estudios que están relacionando dietas con tiempo en rango, y creo que faltan mucho más de estos por venir. También, en base a las dietas de bajo índice glicémico, no hay nada en casi población pediátrica en comparación de índice glicémico y monitoreos de glucosa continua. Estudios, me refiero, randomizados de buena calidad. Este estudio, que se publicó en 2009, comparó el efecto de dietas de bajo índice glicémico y no estaba el consenso de tiempo en rango, por lo tanto se comparó glucosa promedio y área sobre la curva de 180 y área bajo la curva de 70. Vieron sí que en niños con diabetes tipo 1 existe una disminución cuando se dan dietas bajas en índice glicémico, alrededor de un 36% en comparación, 36 de índice glicémico comparado con un 51%. Podemos comparar que la glucosa media fue 125 versus 185, y sí existe una disminución también en el área bajo la curva de 180 y cuando compararon área bajo la curva de 70, sí las dietas de bajo índice glicémico tienen mayor área bajo la curva de 70. Y es también, nuevamente, es un estudio que son 16 pacientes de 13 años con hemoglobina de 8,9. ¿Qué pasa con el índice glicémico y por qué la evidencia no nos acompaña? Siendo que es una herramienta terapéutica que tenemos que usar en diabetes tipo 1, es porque no se han hecho estudios en comparación con monitoreos de glucosa continua. Entonces nosotros en la práctica clínica vemos que el índice glicémico sí tiene un impacto en la variabilidad, sí tiene un impacto en la respuesta postprandial de los alimentos. Estas son 3 descargas de desayunos de pacientes que toman leche sin lactosa, que sabemos que la leche sin lactosa tiene un mayor índice glicémico. Por lo tanto, un paciente que toma leche sin lactosa en la mañana puede llegar a tener 3 a 4 horas de excursiones sobre el rango, y en cambio si a estos pacientes luego les cambiamos el tipo de leche, les cambiamos el desayuno, los monitoreos, si se fijan, bajan la excursión glicémica a la hora y están dentro del rango. Entonces, finalmente necesitamos estudios que nos puedan demostrar que esto efectivamente sí tiene un impacto en el tiempo en rango a largo plazo. Otro ejemplo de desayunos, por ejemplo, que lo vemos del índice glicémico, es que pacientes que toman cereales, jugos de fruta, mermeladas, manjares sin azúcar, leche sin lactosa, tienen una mayor curva en la glicemia, y pacientes que comen alimentos con más fibra no presentan la curva usando las mismas dosis de insulina, siendo el mismo horario. También otra de las dietas de moda es el ayuno intermitente, que sí se ha estudiado mucho en adultos para prediabetes, diabetes tipo 2. En niños no hay nada. Y los estudios que hay de ayuno intermitente en diabetes tipo 1 y adultos son en relación al Ramadán, que es este periodo donde se ayuna desde que sale el sol hasta que se pone el sol, hasta el ocaso, y este estudio fue de 43 pacientes con bomba de insulina y monitoreo de glucosa continua, que ayunaron por 23 días, 14 horas al día. Lo que se evaluó fue el coeficiente de variación, que pudieron ver que durante el Ramadán el coeficiente de variación disminuye, donde antes del Ramadán cerca de un 38% y durante el Ramadán menos de un 36%, que estaría dentro de los objetivos. También vieron el tiempo en rango, durante el Ramadán, que no tuvo una gran diferencia, y también vieron la cantidad de tiempo en rango que había durante el periodo de ayuno y cuando estaban ingiriendo alimentos, y el tiempo en rango durante el periodo de ayuno era un 51%, lo que da para pensar por qué un paciente tiene un 51% de tiempo en rango si no está ingiriendo alimentos. Por lo tanto, hay que ver cómo se hizo toda la programación de esas bombas, las dosis de insulina.
pero finalmente vieron que era seguro porque no hubo ningún evento de hipoglicemia severa ni de cetoacidosis. ¿Cuál es el futuro? Quise poner este estudio que se hizo en el 2015, que lo hicieron en personas sin diabetes, donde se están empezando a hacer planes de alimentación personalizados en base a estudios de microbiota. Lo que hicieron es a 800 pacientes, les hicieron un análisis de microbiota, les pusieron un monitoreo de glucosa continua y analizaron la respuesta a 46.000 tipos de comidas distintas, y lo que vieron es que todas las personas reaccionamos distinto a los alimentos, y las excursiones glicémicas son diferentes dependiendo de la microbiota. En base a estos estudios que se están haciendo de personalización de la nutrición, en Estados Unidos ya existen muchos lugares que hacen esto. Day2, por ejemplo, es una empresa que ahora está haciendo estudios clínicos con Mayo, con Joslin, con UCSF, con Tufts, en pacientes con prediabetes y diabetes tipo 2. Y a los pacientes se les hace un estudio de microbiota con un monitoreo de glucosa continua, y luego se personaliza dependiendo de cuál fue la respuesta glicémica a esos alimentos y su microbiota. Se personalizan las pautas de alimentación en base a probióticos y están empezando a obtener resultados de tiempo en rango, hemoglobinas glicosiladas, que van a empezar a salir ahora más adelante. Entonces sería ideal poder ver eso también en niños o ver qué resultados tienen de estas nuevas formas de poder dar recomendaciones nutricionales en base a microbiota. Ahora quería mostrarles un poco de las pacientes en la vida real. Esta es una paciente que llegó a nuestro equipo cuando tenía 19 años, pero ella hace 3 años vivía cetogénica, partió de una dieta cetogénica a los 17 años con su familia. Ellos viven cetogénicos, no es cetogénica de lunes a viernes y los fines de semana come carbohidratos, nunca come carbohidratos. Y ella, cuando inició con nosotros, tenía dosificación de insulina al ojo, que llamamos nosotros, no tenía algo tan estructurado. Es muy compleja la dosificación de insulina en dietas cetogénicas porque el efecto de grasas y proteínas no es el mismo que el de carbohidratos, por lo tanto la glicemia se empieza a elevar 2 horas después de la ingesta de comida, si es que son grasas y proteínas, versus con carbohidratos inmediatamente. Entonces cuando ella partió con nosotros, ella tenía eventos de hipoglicemia porque dosificaba toda la cantidad de insulina al inicio. Lo que hicimos con ella es que armamos un programa y que usa su ratio 1 unidad cada 6 carbohidratos, pero se dosifica para grasas y proteínas 1 a 2 horas después de comer, con un ratio de 1 cada 20. No usamos el Fat and Protein Units porque es un cálculo más complejo, preferimos hacer un cálculo más estándar que en ella funciona. Ella tiene un Instagram que comparte su dieta cetogénica con diabetes tipo 1, se mide constantemente cetonas, que son cetonas nutricionales, hace ejercicio y tiene muy buenos resultados en tiempo en rango. Es adulto, nuevamente repito, eso no es un niño. Además, nosotros estamos haciendo un estudio piloto de ayuno intermitente en adultos mayores de 18 años. Estas son algunas de las descargas de los días que ayunan. Este es un paciente que tiene una bomba 670, podemos ver que tiene un 85% de tiempo en rango, y además esta paciente está en una dieta baja en carbohidratos. Este es otro paciente del estudio también, que vemos que las mañanas ayunas son ayunos de 16 horas, estamos haciendo medición de cetonas todas las mañanas con consejería de el equipo médico en caso de cualquier elevación de las cetonas. Y también tenemos otro paciente que también tiene la bomba 670. Todos los incluidos en el estudio piloto que estamos haciendo son pacientes adultos con bomba de insulina y monitoreo de glucosa continua. Entonces, un poco para ir cerrando, creo que no es solo la dieta, influye las tecnologías que el paciente usa, si usa monitoreo de glucosa continua, si usa bomba, si hace ejercicio, cuánto antes se pone la insulina, porque si un paciente hace una dieta muy baja en carbohidratos y se inyecta después de las comidas, no vamos a obtener los objetivos glicémicos que queremos, cómo el paciente trata las hipoglicemias, qué tipo de insulina usa, y finalmente, cómo es su entorno social. Si un paciente está haciendo una dieta que finalmente no va con su entorno social, tampoco vamos a lograr buenos objetivos glicémicos. Y algunos mensajes para llevarse a casa es, las guías internacionales actualmente recomiendan que en niños se siga recomendando una alimentación saludable y que los niños
con diabetes coman exactamente lo mismo que los niños sin diabetes. Es muy temprano para poder decir si efectivamente las dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas son seguras en niños. Y creo también que es muy importante que escuchemos a nuestros pacientes, que no todas las dietas son para todos, y si algún paciente llega conmigo que quiera hacer una dieta baja en carbohidratos, creo que haré todo lo posible para poder conversar con su médico y poder convencer al paciente de qué es lo más seguro para ellos, pero también que podamos llegar a un acuerdo antes de cualquier restricción. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero quiero felicitar por las excelentes ponencias a María Teresa y al doctor Julio Soto. La verdad que de forma particular las he disfrutado muchísimo. Y obviamente que el panel que nos acompaña tiene un montón de preguntas, así que vamos a empezar con alguna de ellas. Empezamos para el doctor Soto. Nos pregunta María Adriana Pereira Cabrera, que va para el doctor Soto. Ella está preguntando sobre los ejercicios de alta competencia. Pregunta, por ejemplo, si hay una persona que tiene alta competencia, como en el nado, además de un monitoreo más frecuente de las glucosas, ¿es recomendable solo reponer carbohidratos o también recomendarías poner algo de grasas o sobre todo proteínas antes y después del ejercicio? ¿Qué opinas? Ahora sí. Bueno, la recomendación es, lo ideal es siempre empezar el ejercicio en condiciones de insulina basal. Entonces, que el paciente no tenga una insulina activa, ¿ya? Entonces, lo ideal es que sea 90 minutos después de la última comida, para que no tenga esta insulina activa. Y lo que se recomienda hoy en día, sobre todo el uso de la tecnología ayuda bastante, porque también se puede hacer a través la ingesta de los carbohidratos, se puede guiar con el uso de las glicemias capilares, como vimos en las recomendaciones del ISPAD. Pero también ayuda bastante el monitoreo continuo, y vimos ahí en el consenso que se los recomiendo que lo puedan revisar con calma y usar con los pacientes, porque eso da las recomendaciones de la ingesta de hidratos de carbono para el previo, durante y posterior al ejercicio, ¿ya? Las guías dan recomendaciones de ingestas de proteínas y grasas posterior al ejercicio para reponer lo que son las reservas de glicógeno. Entonces, igual es importante, sobre todo cuando son ejercicios tan extenuantes como estos ejercicios competitivos, poder reponer digamos, las reservas de glicógeno consumiendo la alimentación posterior con hidratos de carbono, combinando hidratos de carbono, grasa y proteína. Perfecto, Julio. Como para pegar un poquito esta pregunta, te pregunto sobre el tema, hay múltiples realidades acerca de la gestión de la insulina para la diabetes en Latinoamérica. Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestros pacientes que no tienen la opción de un monitoreo continuo de glucosa o la ayuda de una tecnología, sin embargo, hacen un ejercicio intenso, ya sea aeróbico o anaeróbico, ¿cuáles serían las recomendaciones de la ingesta de un carbohidrato que debería ser en qué tiempo antes de su inicio de la rutina? ¿Qué opinas? Bueno, la recomendación es primero partir con la medición, previo al ejercicio, medirse la glicemia, y según como yo les recomiendo ahí, seguir las recomendaciones del ISPAD. Entonces ahí, si la glicemia, obviamente si tienen menos de 70 hay que corregir primero una hipoglicemia y luego darle un snack, pero esperar hasta que la glicemia sea en un rango, digamos, seguro, sobre 90 idealmente, como para iniciar el ejercicio, ¿ya? Y si la glicemia está entre 125 y 250, ahí las recomendaciones no
no son de ingerir hidrato de carbono, sino que pudieran iniciar la actividad. Y si está más de 250, ahí es otro escenario que no es de la pregunta. Pero, o sea, lo que uno ve en la práctica, la verdad, porque estamos ya con este proyecto activo y vemos que los pacientes, en realidad, los niños con diabetes hacen poco ejercicio, como les mencioné en la charla. Entonces, bajan. Sobre todo, no son todos, sobre todo los que previamente tenían mayores índices, de hipoglicemia, tienen más riesgo de hacer baja, y los pacientes y esos pacientes nosotros hemos tenido que estar dándole más aporte de hidrato de carbono de absorción rápida, ¿ya? Y principalmente eso. No sé si respondí la No, pregunta. bastante claro, ya tanto así que ya te están llamando los pacientes, imagínate. Bueno, interesante. Y hablando sobre el tema de la dieta, que también es el otro pilar importante en tener un tiempo rango y una gestión de diabetes óptima, por decirlo así, la doctora Gaudí Lozano de Perú pregunta a María Teresa, ¿desde qué edad pueden comenzar a hacer el ayuno intermitente? Ya que el Ramadán, como lo comentaste, es interesante, van desde muy niños, ¿verdad? ¿Qué opinas, María Teresa? Bueno, los estudios no nos dicen mucho, o sea, no hay, yo creo que el que se atreva a decir una edad, decir, bueno, este niño puede partir a los 10 haciendo un ayuno intermitente, es un valiente, o sea, yo no me atrevería por ahora, ¿ya? Porque no hay estudio, yo a ningún niño le recomiendo hacer ayuno intermitente. ¿Qué es lo que pasa también con eso? Los niños son ansiosos, los niños quieren comer. Con suerte logramos que no coman colaciones entre medio de las comidas y voy a lograr que el niño ayune. Entonces, es súper complejo. Nosotros hemos tenido casos de adolescentes, estamos hablando 16, 17, 18, que buscando una baja de peso han llegado con lo de los ayunos y muy mal desarrollados también, o sea, como un ayuno de 16 horas con una ingesta de 120 carbohidratos luego a las 16 horas. Entonces, necesitan, yo no lo recomendaría en niños, sí lo haría supervisado en adolescentes que efectivamente podría tener un beneficio en su control y que sabemos que puede adherir. Si el paciente no adherir, yo no lo recomiendo, y ni siquiera en adultos, hay adultos que tampoco son para los ayunos, los estamos haciendo, incluso el estudio que estamos haciendo, mandamos una invitación a 200 pacientes y 9 nos respondieron. 9 dijeron, sí, quizás quiero probar el ayuno. Entonces, y han tenido muy buenos resultados y lo quieren seguir haciendo, pero en niños yo no lo recomendaría, por ahora, porque no hay muchos estudios. Y así también, pegado a esta pregunta, María Teresa, yo te quería comentar o preguntar en todo caso sobre el otro lado de la moneda, ¿no? Aquellas mamás que menores de los 5 a los niños menores de 5 años que han debutado con diabetes no quieren dejarle de dar de comer y lo tienen comiendo cada 2 horas y utilizan muchas colaciones y utilizan muchos licuados, que para el lado de Latinoamérica andamos mucho con los purés. ¿Tú nos podrías dar una recomendación en este tema de la dieta para estos niños que muchas veces, a pesar que son licuados, no alcanzamos ni siquiera los 45 gramos de carbohidratos, salvo que le estén poniendo azúcar y esto? ¿Qué opinas? O sea, en general, yo siempre digo como que no tenemos que alimentar la basal, ¿ya? Un niño que tiene que estar todo el día comiendo es porque efectivamente hay algo que pasa en sus dosis de insulina. Evidentemente hay niños que lo requieren por su movimiento, etcétera, pero nosotros somos súper partidarios de tener la menor cantidad de comidas posible. O sea, ojalá desayuno, almuerzo, en Chile se hace una 11 a media tarde o merienda, en otros países que está súper instaurada, y noche, ¿ya? Y entre medio nosotros recomendamos no estar ingiriendo nada extra, idealmente solamente en ejercicio puntual, en colaciones en el colegio, etcétera. Pero sí, los licuados o los jugos de fruta, que finalmente no tienen azúcar añadido y son solamente la fructosa, van a elevar la glicemia mucho y siempre nos van a sacar del rango. Entonces, nosotros no recomendamos jugos. La Asociación Americana de Pediatría en los menores de un año no recomienda jugos, en los mayores son volúmenes muy pequeños, entonces eso estamos 100% en retirada de esa práctica.
Perfecto. Para el doctor Julio, a mí me parece bastante interesante estos trabajos que ustedes están proponiendo, sobre todo porque tenemos los adolescentes que van ya, ¿no? Desde los 14, 17, en varones se ve mucha incidencia de querer hacer trabajos de fuerza, ¿no? Les gusta mucho el tema del OLI, y bueno, los pacientes con diabetes que siempre tienen como muy claro que haciendo ejercicio van a tener un tiempo rango adecuado, o van a estar dentro de tiempo rango, les interesa mucho esta parte, ¿no? Y hacer. Sin embargo, como usted lo ha dicho claramente, el tema de hacer un trabajo anaeróbico no siempre va a conseguir lo que deseamos. Aparte de estas recomendaciones, quizás estos chicos, ¿podría usted darle algunas otras recomendaciones o cómo lo podrían combinar, que es lo que usted nos había propuesto? ¿Cómo podría usted darle algunas pautas a este tipo de pequeños adolescentes? Sí. Bueno, la verdad es que el ejercicio anaeróbico, como mencionamos, que está vinculado a este tipo de ejercicio de fuerza, sube las glicemias. Entonces, el tema es que ahí tienen que tener la precaución después de incluso pudiera ser necesario corregirse, pero siempre en torno al ejercicio hay que corregirse a un 50% de la recomendación o de la dosis habitual que el paciente utiliza, ¿ya? Eso como precaución, pero lo mejor es ir alternando estos dos tipos de ejercicio, aeróbicos y anaeróbicos, y eso produce que una glicemia más estable, ahí no requieren, no disminuyen como los riesgos de estas fluctuaciones, porque uno quiere en el fondo al paciente más tiempo en rango. Entonces el combinar estos ejercicios nos llevan a ese objetivo. ¿Ya? Y para complementar, porque justo me llamaron cuando estaba contestando la otra pregunta, pero es importante ahí, cuando no hay tecnología, al final es controlar. Hay que controlar cada 30 minutos o ahí, y ir tomando decisiones de acuerdo al manejo de las glicemias que vaya teniendo el paciente, de las glicemias capilares que vaya teniendo el paciente. Esa es como mi recomendación. Y yo Muy puedo bien. agregar algo que creo que a lo que Dale, dice Julio, claro. que es súper importante, las expectativas del paciente frente a los ejercicios anaeróbicos. Explicarle a los pacientes que efectivamente la glicemia va a subir, que no es algo malo para ellos, que es súper transitorio, que tienen que corregir, como decía el doctor, a la mitad de la dosis y que lo combinen con ejercicios aeróbicos, pero explicarles que no son malos. Ya nosotros tenemos rugbyistas, atletas de alto rendimiento, todo, y las mamás dicen, no, el día que va a preparación física no lo mando, porque le sube mucho la glicemia. Entonces, las expectativas de ellos y explicar, creo que es lo más importante en el proceso educativo. Bueno, yo la verdad que aquí tengo algunas preguntas, pero ya el tiempo nos ha ganado, porque obviamente este es un tema apasionante, hay mucho que hablar, pero no puedo terminar estos minutos sin agradecerles realmente a ustedes por sus ponencias bastante claras, habernos traído, digamos, lo último que tenemos, y felicito los trabajos que están ahora haciendo. Esperamos pronto tener las conclusiones de tan bellos trabajos, y con estas palabras me despido de ambos, que tengan unas muy buenas tardes, igual que al público que hoy nos acompaña.